Todos los domingos damos un tema diferente. Nosotros cambiamos la manera en que dábamos estudios bíblicos y ahora estamos estudiando temas separados de la vida real, pero en base a lo que dice la Escritura, para que nosotros podamos manejar la Escritura y podamos saber cómo aplicarla a nuestra vida diaria. Así es que el día de hoy el tópico es que dice la Biblia sobre el yugo desigual. Eso lo pidió alguien en el chat. Yo le voy a pedir que yo hice, desde que comenzamos con este tipo de estudio, que fue como a principios del semestre, yo hice un calendario para todo el semestre, termina en diciembre. Piensen en más temas, ¿verdad? Porque tengo que empezar yo quiero contestar preguntas de las que ustedes tienen. Yo tengo que comenzar a llenar el calendario de ahora en enero, porque nosotros no damos estudio bíblico las 2 semanas de Navidad y Nochebuena, porque ahí caen las Navidades, ¿verdad? Y paramos para Navidad y paramos para despedida de año. Y luego iniciamos nuevamente. Esos 2 jueves no vamos a estar, no vamos a dar estudio bíblico, pero tenemos que comenzar en enero. Lo que hay hasta diciembre está cubierto. Necesitamos temas de enero en adelante. Yo tengo muchísimos, pero lo que quiero decir, si ustedes tienen algún tema en particular que quieren que añada, pues entonces pónganlo en el chat y yo lo voy viendo y tomo nota y voy desarrollando el programa para el próximo año. ¿Ok? Bien. Ante esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre el yugo desigual? Tal vez muchos sabemos lo que dice la Biblia sobre el yugo desigual, pero es bueno siempre, ¿verdad? Sabemos muchas cosas de la palabra, pero no es lo mismo cuando lo estudiamos a profundidad, ¿verdad? Vamos, ustedes me ven, yo me fatigué de cantar. No es lo mismo decir, ¿verdad?, lo que sabemos por encimita, que ir a la palabra y estudiar y ver que esto, de dónde sale todo esto, ¿verdad? Así que eso es lo que queremos hacer en esta noche. Bien, mi pregunta es, ¿qué es un yugo? Hola, Pedro. Hola. ¿Qué es un yugo? ¿Qué es lo que los bueyes usan para arar el... Lo que los bueyes usan, ¿para qué? Para arar el terreno, ¿verdad? Para hacer un surco. Eso es un yugo. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es el yugo? 2 cosas independientes juntas. En una misma dirección. En una misma dirección. ¿Y cuántos animales van juntos? 2. Van 2, ¿verdad? Van 2. Esto es una imagen de un yugo, ¿verdad? Se le pone una madera por la parte de arriba y eso va sobre el cuello, ¿verdad? Pero también va sobre la cabeza, pero va agarrándole el cuello para que nadie, es como cuando tú le pones gringolas a un caballo, ¿verdad? Que es para que no vire la cabeza y se mantenga mirando en una sola dirección, ¿verdad? Entonces, dice que es un instrumento o barra de madera usada para unir por el cuello 2 animales, ya sea por la cabeza o por el cuello, ¿verdad? El término proviene del latín iugum y la palabra latina viene del griego sigón, que significa yugo. Se utiliza de igual manera cuando se habla de un vínculo o de una relación. Entonces, si sabemos lo que es un yugo, vamos entonces a pensar que es un yugo desigual, ¿verdad? Yo lo voy a ir definiendo. Dice el efecto del yugo, ¿verdad? El propósito es unir estrechamente a 2 seres que vivos, haciéndole compartir un mismo destino, que vayan en una sola dirección, ¿verdad? Y cuando esos 2 animales están en yugo desigual, uno de los 2 o es más fuerte que el otro o es más alto que el otro. Uno alto y el otro bajo. Y tal vez uno es más ancho, ¿verdad? Y el otro es más flaquito y no pueden ir a la misma velocidad, el que está en desventaja. Así que el animal más débil o más bajo caminará más lentamente que el más alto y el más fuerte. Y cuando los animales están en yugo desigual, no pueden realizar entonces la tarea
que se les ha encomendado. En lugar de trabajar juntos, se oponen el uno al otro. Estamos viéndolo en términos de animales, ¿verdad? Porque así es que inicialmente está propuesto. De igual manera, cuando hablamos del matrimonio, ambos reciben el nombre de cónyuges. Cónyuges, ¿verdad? Porque están unidos en un yugo. La raíz es la misma. También el significado original son dos seres que permanecen ligados en forma tal que uno no podrá elegir o cambiar la ruta sin involucrar o perjudicar a la otra persona. Porque imagínense, están atados por aquí y por aquí, ¿verdad? Pueden entrar, acá hay silla. Bien, esto es un ejemplo de, ¿verdad?, dos animales en un yugo desigual. Fíjense que aquí tenemos que un buey grande, pero tenemos que un burrito, ¿verdad?, más pequeño. Y si se dan cuenta, el yugo en la parte de arriba está como desbalanceado, ¿verdad? Sí. Está desbalanceado. De manera que, ¿eso es un yugo desigual? Sí, es un yugo desigual. ¿De qué nos dice Deuteronomio 22:10? Y nos vamos al Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? 22:10, ¿qué dice? No ararás con buey y con asno juntamente. La palabra dice que no puedes poner a un buey y a un asno juntamente. ¿Por qué? Porque no van a la par. El burrito, el asno es más pequeño, ¿verdad?, que el buey. A nadie se le ocurre. Por eso puse esa imagen, ¿verdad? Van a estar completamente desbalanceados. Y esa es una de las reglas que el Señor dio al pueblo de Israel en Deuteronomio. Porque sencillamente no van a la par. Así es que si vamos a Génesis, estoy yendo atrás al Antiguo Testamento. Ya vimos lo que pasó en Deuteronomio, ¿verdad? En Génesis 6, yo lo tengo aquí. Tal vez lo quieren leer de su Biblia, pero dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios y le nacieron hijas y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran ¿qué? Hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué? Ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Yo no voy a ir a través de quiénes son las hijas de los hombres y voy a hablar de todo, ¿cómo se llama? La explicación de estos versos, porque no vienen al caso. Las hijas de los hombres pueden ser hijas de ángeles, ¿verdad? Pueden ser hijas de Set, hijas de la descendencia de Set, pero ese no es el caso hoy. Lo que yo quiero señalar es que los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres que eran hermosas porque sencillamente eran bonitas y se enamoraron de ellas, hicieron yugo y el Señor dijo: yo no voy a contender con esto porque tú sabes que esta gente son carne y ellos van a reaccionar como ¿qué? Como hombres, ¿verdad? Normales. De manera que ahí es donde viene el diluvio, ¿verdad? Y lo sabemos. Esta es la base, ¿verdad?, para lo que vamos a ver en Corintios. Porque lo que sucedió allí fue que Jehová vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y todo el designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió de haber hecho al hombre, llama a Noé, pero lo que sucedió allí fue que la simiente de los hijos de Dios comenzó a corromperse cuando comenzaron a mezclarse ¿con qué?
con las hijas de los hombres. Estaban los hijos de Dios con el mundo. Eso es lo que esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Las hijas de Dios con los seculares. Entonces Dios dijo, no se mezclen, pero se mezclaron. Se mezclaron. Y la simiente se corrompió. Y ahí es donde Dios trae el diluvio, ¿verdad? Y esa es la base para lo que vamos a ver hoy. Porque aquí se presenta en Génesis de una manera, pero en Corintios la vamos a ver de otra manera, ¿verdad? ¿Qué nos dice Pablo en 2 de Corintios 6, 12 al 18? A través de la Biblia el Señor nos dice que mantengamos nuestros ojos en qué, que no nos juntemos con el mundo, ¿verdad? Que sencillamente nos tenemos que enfocar en la palabra. No podemos estar mirando el mundo y tratando de vivir la vida cristiana. Y ese es uno de los ejemplos, ¿verdad? No hacer yugo desigual, porque somos templo del Dios viviente. Somos templo del Dios viviente. Y dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Con los incrédulos. Eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Aquella gente los hijos de los hombres se juntaron con las mujeres incrédulas, ¿verdad? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y termina diciendo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Lo que Pablo nos está dando no es una sugerencia, sino que es una amonestación y es un mandato, porque Pablo sabía que esto tenía que ver no con algún asunto físico, sino con un problema espiritual que vamos a tener, ¿verdad? Y vamos o le sirves a las tinieblas o le sirves a la luz, le sirves al Dios o le sirves a los ídolos, ¿verdad? Así es que esto fue lo que sucedió en Génesis. Y el Señor nos está diciendo, no toquéis lo inmundo, apartaos, salid. Y le está diciendo a los incrédulos, ¿verdad? Que son, le está diciendo que están en injusticia, que son tinieblas, que son, ¿verdad? Están, vamos a decir, Belial representa a Satanás, el mal, que son incrédulos. Y nosotros, que son ídolos, ¿verdad? Adoran ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Entonces el Señor dice, andaré y habitaré entre ellos y será su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ahí nos da el mandato, no toques lo inmundo, salid, apartaos. De manera que cuando nosotros no miramos esto como un mandato y nos vamos al mundo y nos enamoramos de el nene o la nena porque me gustó y es bonito, ¿estamos en desobediencia? Estamos en desobediencia. ¿Y por qué? Porque hay tanta gente que sencillamente no lo toma en cuenta. Porque yo veo eso cada rato. Hay gente que se acerca y dice, ay, conocí a un chico que es esto, es lo otro, me encanta, solamente un detalle, es que no es cristiano. No, ese es un detallazo. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Bueno, yo estoy en yugo desigual. Él no es creyente. Hasta los momentos, gracias a Dios, no tengo problemas porque no se mete, por decir, en mi vida, por ir a la iglesia, nada de eso. Pero es difícil en el sentido de que quieres que esa persona te acompañe o que tenga los mismos gustos, pero de ahí a
a que me digan, bueno, que tienes que separarte y eso, no, o sea, no lo veo que llegue a un punto. A lo mejor estoy equivocada, pero vamos a decir que eso Cuando es manos de Dios. tú estás en yugo desigual, cuando tú conociste a tu esposo, ¿tú eras cristiana? Estaba recién comenzando ahí. Okay. Vamos a hablar de eso. Pero desde un principio, o sea, yo sabía que no le gustaba nada de eso. Pero no me importa. No. Y ese es el caso de la mayoría de las personas, ¿verdad? Que yo veo. Digo, las que yo he visto. Sí. Nosotros fuimos así. Ujú. Ella era creyente y yo, pues, era mitad en la iglesia. Pero nada, las oraciones. La oración, hermano. Sí, yo me aferro a eso pero que sea Dios quien tome el control. Que sea Ahorita vamos a hablar de los yugos de esos casos. Sí, hermano. Y después Efraín. Amén. Yo también fui yugo desigual y lo que dice el hermano, que la oración es muy importante, porque a ella, por ejemplo, si se mantiene orando, el Espíritu Santo va a hacer la obra en su esposo, que es el yugo desigual. Y no tan solo el orar, sino creer y tratar a ese hombre que no es creyente como si fuese creyente. Amén. Eso es lo que le va a tocar dentro de lo más profundo de su corazón, la forma en que ella lo va a tratar. Y ahí entonces empieza el Espíritu Santo a orar con ese hombre hasta que cambie. Amén. ¿Alguien más? Efraín, ¿tú querías decir algo? Que yo pienso que eso, yo pienso que y discúlpeme, ¿verdad? Pero yo pienso que todo el mundo vamos a tener esa debilidad porque no son unos valores que se nos enseñan desde pequeños. Yo pienso que a medida que nosotros vayamos como cristianos enseñándole eso a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues entonces esa habilidad la persona está, esa sabiduría de tengo que buscar una persona que tenga los mismos valores que yo, pues empieza a florecer. Yo entiendo que muchos de nosotros, por lo menos de las personas que yo conozco, yo tengo que decir que ninguno pensó en eso cuando iba a buscar una novia, pero de neguente, si tú me preguntas cuáles de todas esas personas que eran las personas de mi círculo de amistades iban a la iglesia, también te tengo que decir ninguna. Claro. Y pienso que la consecuencia pues es esa. Claro. Exacto. Pero yo busqué un varón que fuera cristiano. Yo no iba a casar con nadie que no fuera cristiano. Pero yo fui criada en el Evangelio. De lo que estoy hablando es de aquellos que hemos sido criados y que tenemos esos valores, ¿verdad? Tenemos esa relación íntima con el Señor porque nos hemos levantado ahí, conocemos la palabra, pero aún así hay personas que van y no les importa porque les gusta. Pero ¿qué fue lo que el Señor dijo en Génesis? Yo no voy a contender con ellos porque son carne. Y esa gente no está pensando espiritualmente, está pensando como carnalmente. Porque si tú ves la palabra y la palabra te dice esto y tú piensas en las consecuencias que tú puedes tener, cómo tú vas a vivir tu vida cristiana con un hombre incrédulo cuando la Biblia nos está diciendo que nos separemos del inicuo. Para mí, una persona que tiene una vida íntima con el Señor, no sé cómo lo considera. Cómo siquiera lo considera. ¿Qué ustedes creen? Digo, el que conoce, ¿verdad?, la palabra y el que tiene profundidad espiritual, que ya ha crecido, ha madurado. Yo no estoy hablando de las personas que no tienen esos valores. ¿Me entiendes lo que estoy queriendo decir? Yo lo entiendo y a la misma vez también tengo que decir que lo que pasa es que el núcleo de una persona que o sea, yo no entiendo cómo pasa poniéndome en su lado, porque definitivamente cuando uno crece en el Evangelio, el núcleo, se supone que el núcleo de personas sea
personas iglesia. que tienen los mismos valores Seguro. y los mismos intereses. Entonces, ya para mí sería algo más intencional. O sea, tú literalmente te saliste de tu círculo y conseguiste a esta persona que la puedes haber conocido en la escuela o lo que sea, pero para nosotros, para mí es natural conocer a alguien que no haya nacido en el Evangelio. Para una persona que nació en el Evangelio, pues no es natural conocer a una persona que no tenga los mismos valores. Ujú. O sea, se hace más fácil, es lo que quiero decir, porque te estás rodeando con personas que comparten tu creencia. Claro, pero acuérdate que Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Que es un Y los está proceder. educando. Claro, es una iglesia que está creciendo, ¿verdad? Y vienen de otras costumbres. Y por eso tiene que hacer la salvedad. Ahorita vamos a hablar de un poquito más de esto. Bien. Pelón. Es que yo tengo una pregunta también. Cuando yo me casé, ninguno de los dos éramos cristianos. Ujú. Pero eso no me preocupa tanto ahora porque ahora sí estoy en los caminos correctos. Pero el haberme casado con un hombre que era divorciado, ¿eso es malo? Bueno, ¿cuál es? Sí, es otro tema. Escríbelo en el chat. Hablamos, nos va a sacar del tema. Yo hablo después de eso. Apuntarlo. Estamos en el yugo desigual. Depende. Bueno, vamos a ver el yugo desigual. Eso es otro tema y largo. Un día de esto me lo... Ok, hablamos. So, Pablo está molestando a los creyentes a no establecer vínculos con los incrédulos porque podrían debilitar, ¿qué? Su vida en Cristo. Su vida en Cristo. Así como su integridad y sus normas, ¿verdad? Ciertamente nuestra vida va a cambiar. Número uno, va a cambiar porque no es lo mismo vivir solo cuando uno es soltero y uno hace lo que uno quiere que tener un compañero, ¿verdad? Comenzar un noviazgo y luego casarse. Tu vida cambia radicalmente. Ya tú no haces como tú quieres, ¿verdad? Porque estás en un yugo, ¿verdad? Entonces, imagínate cuando tú estás en un yugo donde la otra persona tampoco comparte tus valores religiosos. Ahí hay dos diferencias bien trascendentales, bien grandes, ¿verdad? Y Pablo está tratando de hacerlos entender. Dios hizo el matrimonio, ¿verdad? Porque el matrimonio es un mandato divino. No es como que es algo que Dios no hizo. Es un mandato divino. Y lo hizo para que los dos se juntaran y fueran, ¿qué? Una sola carne. Lo que pasa es que tú estás haciendo una sola carne. Ese es el mandamiento, ¿verdad? Eso es lo que Dios dice. ¿Cómo tú vas a hacer una sola carne con una persona que no es cristiana cuando tú eres cristiana? ¿Cuán difícil va a ser eso? Esto, ¿verdad? Es bien difícil por la forma en que Dios diseñó esta relación entre ambos. Vas a poder tal vez cumplir con una o con las dos a media. Porque va a ser difícil inicialmente, ¿verdad? Y tú vas a tener que ceder unas cosas si tú eres cristiano o tú eres cristiana para acomodarte a quién, a tu compañero. Implica unidad en todos los aspectos: física, emocional, espiritual, intelectual. ¿Cómo son tus conversaciones y tus creencias? Y en esos días de fiesta, ¿cómo uno festeja, ¿verdad? Y el otro no. O el otro festeja de otra manera. Donde los cónyuges dejan de ser dos individuos separados para convertirse en uno solo, con la prioridad de cuidarse y apoyarse mutuamente. ¿Cuán difícil es cumplir con los dos mandatos? Ser una sola carne, como dice Génesis, ¿verdad? Y sin poder compartir valores trascendentales que son bien importantes en la vida de un cristiano. ¿Qué debe ocurrir entonces para que se convierta en una sola carne? Porque Génesis 3:16 dice
tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Vamos a poder cumplir con eso? ¿Qué tú crees, Jos? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso es lo que dice Génesis. Cuando, ¿verdad? Está hablándole a Eva. Son una sola carne. Entonces, tu deseo tiene que ser para tu marido. Lo que eso significa es que no es para Cristo, es para tu marido. No, yo le digo Y cuando tu marido no recibe eso como una buena contestación. puede poner mala cara, pero no sé. Anda como sea. ¿Qué tú crees, Víctor? Aprovecho que no está. Bueno, para mí Cuando tú te casaste, ¿Vilma era cristiana? ¿O cuando ella se casó contigo, tú eras cristiano? siempre fui un chico serio. Tienen unas complicaciones más trascendentales porque también son yugo desigual por Ellos ellos no son yugo desigual en espíritu, pero son yugo desigual físicamente. No éramos, ¿sabes? Ella creo que ella, pero no era, ¿sabes? Éramos jóvenes. Ujú, No teníamos esa madurez que tenemos ahora. ujú. ¿Pero eran cristianos dos? Pues no. ¿Eran cristianos dos? Ambos eran cristianos en esa etapa. ¿Cómo le puedo decir? Lo que pasa es que por visitar la iglesia no quiere decir que tú seas cristiano. Claro, ¿me seguro. entiendes? No, yo hablo de... Nosotros visitábamos y creíamos en el Señor, pero no, por eso le digo, no teníamos esa... No estaban caminando. bien firme, Ok. sí. Exacto. Ok, pero los dos estaban caminando. Sí, el noviazgo esa parte fue bonita porque estuvimos ahí siempre con el Señor. La pregunta es si podrán ser una sola carne si hay diferencias trascendentales como las que le señala la palabra. Yo aprendí a mis 53 años que tienen que tener los mismos valores, las mismas convicciones, porque si no, no van a... No por ella, ¿verdad? Pero la realidad es que, o sea, en la vida espiritual y no en la vida espiritual, si no tienen los mismos valores, los mismos intereses, en algún momento dado van a explotar, o sea, no se puede, es incompatible lo que quiero decir. Hay incompatibilidad en algún momento, ¿verdad? Y por eso la palabra dice, no se unan con un inicuo, porque eso es lo que va a acontecer, ¿verdad? Claro, eso, recuérdense que la iglesia de Corintios era una iglesia que estaba creciendo y que sencillamente ellos venían de adorar ídolos y estos son cristianos nuevos y Pablo les está amonestando a que comiencen a buscar ¿qué? Cristianos para casarse, que no sigan casándose con ¿qué? Con los inicuos que estaban alrededor de ellos, que ellos conocían, ¿verdad? Vienen de ese trasfondo. Nosotros no, porque nosotros conocemos a Cristo. Y yo veo jóvenes que, ¿verdad?, hablan de esta manera, estando en la iglesia, donde yo pienso que todavía no les ha amanecido Cristo, ¿verdad? No tienen esa relación y no conocen la importancia de que deben de casarse con personas cristianas. Sí, ellos van a continuar en los caminos del Señor. Pero eso tiene que venir de los padres también, ¿verdad? Que los padres ayuden en ese proceso de madurez. Y claro, la iglesia va a aportar, pero
en mi casa, en la casa tienen que aprender muchas de estas cosas. Ahora bien, ¿qué hace el yugo desigual? Estábamos buscando las diferencias trascendentales. Está el creyente versus el incrédulo, ¿verdad? Esas son diferencias trascendentales. La Biblia llama los que son justos versus los que son injustos, ¿verdad? Los que son luz versus los que son tinieblas. De esto que está hablando Pablo en estos versos. Los que son templo de Dios, ¿verdad? Versus los que adoran ídolos. Los que adoran a Cristo versus los que están en el mundo, ¿verdad? ¿Qué relación tiene Cristo con Belial? Ninguna. ¿Qué relación tiene el templo de Dios con los ídolos? Ninguna. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, ¿verdad? Nada de eso es compatible con nosotros. De ahí salimos. De ahí salimos. ¿Cómo queremos volver ahí? ¿Por qué queremos volver ahí? Porque ahí estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Pero todavía, ¿verdad? Lo hacemos. Para aquellos que han descubierto la luz, ¿verdad? De Dios, no hay compañerismo o compromiso con las tinieblas. Ay, yo no sé usted, pero, ¿verdad? Uno no juzga ni rechaza al incrédulo. Uno lo que trata es de evangelizarlo cuando se encuentra con alguno, ¿no? Pero uno ve la diferencia en la manera de pensar que cuando uno tiene una conversación con la persona. Y realmente a veces no. Si hay mucha incompatibilidad, yo sencillamente paro la conversación porque no quiero entrar en una discusión. Realmente no van a entender lo que yo estoy diciendo porque entiendo que son incrédulos. Y, ¿verdad? A menos que ellos estén dispuestos a escuchar el Evangelio. La pureza cristiana y la inmoralidad pagana no pueden formar juntas una yunta. Dios hizo el matrimonio con reglas específicas. No pueden caminar juntos. ¿Qué significa este verso? Estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No podemos servir a dos señores, ¿verdad? No. El hacer algo contrario a lo que nos dice la Escritura es una clara desobediencia a Dios y por lo tanto quienes lo hacen se enfrentan a las consecuencias. Hay consecuencias para esto y usted es el que carga con las consecuencias, ¿verdad? Hay matrimonios que más o menos trascienden poco a poco dependiendo de cómo sea el cónyuge, que es incrédulo, pero hay otros que sencillamente rompen, porque si uno quiere mantener, ¿verdad?, la postura cristiana, hay otros que sencillamente, en lugar de mantener su postura cristiana, ceden, ¿verdad? Ceden al otro lado y van perdiendo esa intimidad espiritual y su servicio y su entrega al Señor. Hay muchas posturas en esto, pero lo que queremos enfatizar es lo que la Biblia dice. Y no quiero decir, ¿verdad?, que todo el mundo reacciona de la misma manera, pero si la palabra dice eso, como cualquier otro mandato, pues entonces debemos de tomarlo en consideración y no hacerlo, ¿verdad? Porque es lo que dice la palabra. ¿Cómo podemos ser cristianos y hacer caso omiso a lo que nos dice la palabra de unirnos a un yugo desigual? ¿Qué refleja esto de nuestra relación con Cristo? Porque ustedes me miran, pero es que yo recibo mucha gente que para ellos no es nada. Y yo no puedo entender por qué no es nada si la palabra es específica y somos cristianos. No estamos siendo fiel a Cristo y no estamos siguiendo su mandato. Sí, es un tema difícil porque pues, a veces no naces en el Evangelio, sino que en la mediado del tiempo tú te entregas a Dios, a sus caminos, entonces tú ya estás con una persona y ya tienes hijos con esa persona y ya tienes una vida totalmente... Y ya no puedes dar para atrás, Exacto. no puedes dar marcha atrás. Yo entiendo eso. ¿Qué dice con respecto a eso? Es la gran duda. Yeah. Yo entiendo que
Usted dice que nosotros la miramos, pero es que nosotros, yo creo que casi todos estamos al otro lado de la verja y pasamos por ahí y como que, pues, o sea, es como que, voy a poner un ejemplo, el que convivía, tuvo hijos que técnicamente son fuera del matrimonio, conoce al Señor y entonces empieza a enderezar su vida. ¿Eso quiere decir que el Señor no me va a perdonar? No. No. Eso quiere decir que yo estoy en el proceso que yo escogí cuando era incrédulo y no conocía las cosas y ahora tengo que remar por lo que hice. Y las pasaste en verde, ¿verdad? ¿Cómo? Las pasaste en verde. Verdes, negras, amarillas, coloradas, no colores. Pero a la misma vez, y a lo mejor va a sonar feo lo que voy a decir, no me arrepiento de eso y pienso que ese fue el camino que el Señor permitió que yo tuviera para coger los bimbazos que tenía que coger para llegar a donde Tenías que llegar. Tenía que llegar. O sea, pienso que es parte del proceso diseño y de lo que el Señor tenía para mí por lo cabeciduro que yo era. Claro. Y también, pastora, por ejemplo, y lo voy a decir como testimonio de nosotros, yo era católica. Efraín asistía a una iglesia pentecostal y el pobre Xavier iba por la mañana a la misa conmigo y por la tarde iba al servicio con su papá. Y no pregunten quién ganó, por favor. yo llegué, ¿verdad?, a la iglesia pentecostal, porque yo senté al Señor en una iglesia pentecostal, porque mi hijo me dijo a mí que le gustaba más la iglesia de papá que la mía. Y yo le dije, pues sigue yendo con tu papá. Pero eso también es yugo desigual, porque yo crecí en la iglesia católica, creía en el Señor, había aceptado al Señor, pero yo no conocía la palabra, porque en realidad, ¿verdad? Y lo digo con respeto, ¿verdad? Porque, no leemos, pero no me pedían ni que llevara la Biblia, o sea, yo no conocía la palabra. Pero cuando yo me acepto al Señor en el 2013, que empiezo a ir a las clases dominicales, al estudio bíblico, que empiezo a conocer, cuando yo acepté al Señor, nosotros no estábamos casados por la iglesia porque ya yo venía de un divorcio y yo decía que yo me había casado solamente una vez. Yo no sabía en realidad lo que era la fornicación y lo aprendí, y por eso es que entonces nos casamos por la iglesia. Y usted dice, ¿cómo fue? Mira, todo nuestro matrimonio cambió totalmente después que nosotros pusimos nuestra vida en orden. Amén. Ahora, me surge una duda, pero... Que no sea como la de Mary. No, la duda que me surge es, nosotros como iglesia, ¿estamos llevando correctamente la palabra a los jóvenes que están en la iglesia? Porque si lo que estamos viendo ahora mismo es que no los jóvenes, pero porque pues la juventud, sabiendo lo que dice la palabra y lo recta que es la palabra, en este instante va a buscar una pared, se va a enamorar o va a decir que le gusta a alguien que no es de la iglesia. Pues, estamos nosotros llevando, o sea, enseñando eso. Estamos haciéndolo de... Bueno, nosotros estamos enseñando la palabra. Ellos están estudiando la palabra. Que ellos conozcan este tema dentro de lo que están estudiando, no lo sé, pero podemos redirigir el currículo para que estos temas que son trascendentales en la edad que ellos se encuentran ahora mismo puedan aprender de eso. Por eso es que es importante la sociedad de jóvenes, porque nosotros queremos que esos jóvenes crezcan juntos y se nutran de la palabra y se relacionen, porque relacionándose dentro de la iglesia no tienen que buscar nada afuera. ¿Verdad? Eso es parte de instruir al niño en su camino. Seguro. Y ahora mismo hay jóvenes que están aquí en la iglesia que sus noviecitos no son de la iglesia. Pero también hay de la parte de que hay testimonios de jóvenes que tuvieron su noviecito que no era ¿verdad?, convertido, rompieron esa relación y decían, cuando yo tenga mi próximo novio tiene que creer en el Señor. Y tenemos casos de aquellos que dijeron, no, si tú no aceptas al Señor, y ven los cambios, cuando vieron los frutos, pues, y tenemos jóvenes aquí que hoy día están casados, tienen hijos y sirven como líderes en la iglesia, que hay de todo. Lo que pasa es que yo creo que es más ese encuentro personal con el Señor. Claro. Eso es lo que... Pero eso es yo
yo veo eso, esto se va a convertir esto en un conversatorio. Yo veo eso como el padre que manda al niño a la escuela y entiende que la escuela es el que está encargado de criarlo. Eso es un trabajo en conjunto de la iglesia y del padre de la casa. Estoy totalmente de acuerdo con esa opinión, porque los niños modelan lo que ven en su hogar. Sí. Con ese contexto estoy perfecto. Lo que yo creo es, Willow, que ellos en estos momentos están estudiando cosas básicas de la Biblia y ellos no están en cartas como esta que son complejas. Entonces, nosotros lo que tenemos es que buscar temas de interés y dentro de lo que ellos están estudiando presentar temas de esto. Exacto. ¿Entiendes? Porque hay que llevarlos poco a poco. Hay muchos de ellos que no tienen un encuentro personal con Jesús y hasta que no tengan esa experiencia no van a comprender muchas cosas de la palabra. So, hay que llevarlos poco a poco hasta que, bueno, tú pasaste por ese proceso, ¿verdad? Y ahora tienes más entendimiento. So, eso es lo que te quiero decir, pero ahora mismo ellos están comiendo baby food, ¿entiendes? Pero lo que tenemos que hacer es injertar estas cositas dentro de lo que se le enseña, sin tener que entrar en el libro de Corintios completo. Pedro. Sí, se ha hablado bendiciones para todos. Conociendo un poquito, ¿verdad?, de Pablo y sobre el yugo desigual que él habla, yo voy a ser responsable de las palabras que voy a decir. Aún nosotros siendo matrimonio, yo y mi esposa, tenemos yugo desigual en la fe. Porque yo creo que si el yugo está sobre nosotros, que es Cristo, porque Pablo defendía mucho. Pablo defendía mucho de que Cristo es la cabeza. Nosotros tenemos que tener ese yugo, caminar igual. Pero yo puedo decir que hoy en día, aquí puedan ver matrimonio, que la fe sea distinta, pero que uno al otro con el yugo, no sé si me van entendiendo lo que quiero decir, podemos caminar juntos. Yo y mi esposa podemos caminar, ¿por qué? El testimonio como esposa, cuando yo empecé, pues, yo empecé en los caminos del Señor cuando era carpa, cuando se usaba la carpa, yo dormía así debajo de los banquitos. Y mi esposa era bautista y yo era pentecostal, pero al unirme con ella, la fe que yo tenía, se la empecé a dar ejemplo a ella, para que ella vea verdaderamente lo que era Cristo y lo que era una unión. Yo me casé con ella, pero en un tiempo, llevamos 25 años, en este mes de Acción de Gracia cumplimos 25 años. Yo notaba que las cosas eran un poco distintas, porque yo la quería llevar por este camino, pero ella empujaba un poquito más para allá, y yo la quería jalar, pero un poquito más. Entonces, que tuve la experiencia que me llamó para algo que sucedió, ya usted sabe. Y yo dije a mi Señor, yo no puedo. Y me dice, no, tú te quedas ahí porque es que yo te cogí a ti. Y tú vas a ser que la va a llevar a ella. Y hoy la honra y la gloria es de Dios, que eso ha dado resultado. Pero yo puedo decir francamente, porque algunas veces ella podrá tener una diferencia, una forma de pensar distinta a la fe que a la mía. Pero como nos mantiene el yugo, tenemos que caminar igual. Amén. O sea, mi obligación es que yo reconozco que yo tengo que caminar y llevarla a que ella camine, amarrar ese yugo, puesta ese yugo conmigo hacia la fe. No solamente es el matrimonio, porque soy responsable de lo que voy a decir, quizá vaya a cambiar el tema, pero muchos los que saben aquí, yo sé que hay personas que saben que Pablo defendía eso, y el yugo que Pablo está defendiendo hoy en día, se puede decir que hoy en día las iglesias universalmente en el mundo están en yugo desigual. Porque podemos decir que la iglesia de nosotros es la de hoy, pero la iglesia que está más abajo dice que ellos son los que son. Y Pablo se refería a eso, a que todos tengamos el mismo yugo y caminar directamente a la cabeza que es Cristo. No sé si me entienden, ¿verdad? Y quería decirle esto porque verdaderamente sé lo que pienso, y cuando hablan de Pablo, pues a mí me encanta Pablo, porque Pablo llevaba esa línea, o sea, te caes, levántate y sigues caminando. Él mismo nos dijo a nosotros el ejemplo de pelear la buena batalla de la fe. Amén, gracias. Bien, lo importante es que tengamos el mismo valor, ¿verdad? Unos van a ir más adelante y otros más atrás.
pero estamos caminando, ¿qué? Todos hacia la misma meta, ¿verdad? Como decía, dice el libro de los Hebreos. Esto no es una carrera de quién va más adelante o quién va a ganar. Todos vamos a llegar a la misma meta. Lo importante es que todos podamos mirar hacia el mismo lugar, ¿verdad? Y no vamos a estar unos más atrás, unos buscando sus propios intereses y otros buscando, ¿verdad?, intereses diferentes. Bien, ¿cómo las personas justifican el yugo desigual? Ay, es que está un muchacho tan bueno, es que una muchacha tan buena, tiene buenas notas, está estudiando, respeta a sus papás, tiene tantas cosas buenas. Lo único es que no conoce a Cristo. Eso es lo único que no hace. Qué problema, ¿verdad? ¿Qué otras excusas ustedes han escuchado? Que es alto, guapo. Es alto, guapo. Bueno, donde vengo, pues tenía un grupo de jóvenes. Ajá. De 18 a 21 años. Amén. 23 años. Ajá. Y tocó los temas de esta. Y ellos decían, pues, que está haciendo la persona que se encuentra. Y yo les decía que esa es la trampa del enemigo, que te va a mandar a alguien que está bien bonito, va a tener y ustedes que apenas estaban comenzando su journey, van a caer en esa trampa, porque tú vas a querer a cambiar a esa persona, a que venga para este lado. Por lo que va a pasar, la trampa es que ellos te van a sacar a ti. A ti, seguro. Porque van a comenzar a hacer como una deal, right? Voy yo para la iglesia y el otro sábado tú has comido para el baile. Ajá. So, así se van y así te sacan. Yeah. Y eso viene siendo la trampa de lo que te va a hacer la yo. Amén, amén. Eso es un buen ejemplo. Yo he visto eso mucho, ¿verdad? Tú me complaces a mí un día, yo te complazco a ti otro día, ¿verdad? ¿Qué más? Algunos dicen, yo lo llevo a la iglesia y él se va a convertir. Tú verás, de que después que me casé con él. Y el de Cristo lo convierto Bueno, ya no, hay gente que me dice, ya nosotros hemos hablado de eso. Como si con hablarlo está resuelto, ¿verdad? Una cosa es hablarlo y otra cosa es hacerlo. Cuando tú estás ahí en el problema. Después tú no estás metido en el meollo. O sea, después que estamos metidos en la situación, hay veces que no se puede dar para atrás y te tienes que, o sea, tu trabajo es quedarte ahí, orar por tu marido y ser ejemplo, o por tu esposa, y ser ejemplo de lo que el Señor ha hecho en ti y tener fe en que en el tiempo del Señor y cuando el Señor, si así lo permite, esa persona va a empezar a mostrar interés, porque en algún momento va a haber una conversación de algo, de cualquier cosa que va a abrir la puerta para, aunque sea, introducir el tema. Empezar a sembrar semillas y pues, o sea, lo que quiero decir es que no necesariamente porque el yugo desigual existe quiere decir que se tiene que quedar así para toda la vida. Porque nosotros al contrario, ahí tenemos una persona que tenemos que evangelizar. ¿Cuándo se va a convertir? Pues eso no lo sabemos. Pero hay muchas personas que yo sé que han ido a donde la esposa a decir, por favor, ora por mí, que tengo esta situación en el trabajo, mientras yo sigo trabajando y voy a hacer eso, pero yo estoy teniendo fe entonces en el Dios al que tú le sirves. Pasa que estoy siendo lo suficientemente vago y irresponsable para no decir, enséñame a quién tú le sirves para yo servirle a él, y yo creo que lo hago, o sea, como por remote control, ¿no? Pero hay personas que, o sea, le ha llegado o sea, ha pasado de que la otra persona ha venido para conocer al Señor. Sí, hermano. Proverbios 14:1, si no me equivoco. Mujer sabia edifica la casa. Lo que usted está hablando. Yo soy un vivo ejemplo, ¿verdad? Los primeros 5 años de mi matrimonio, mi esposa servía al Señor, yo no le servía al Señor.
pero yo la veía a ella hincada orando, de madrugada, por la mañana, por la noche, y eso es lo que usted está hablando. El ejemplo que ella me dio me hizo ir a los caminos del Señor. Ahora mismo estoy apartado para que oren por mí. Amén. Y pero está aquí. No está tan apartada. Pues, como dice la palabra, mujer sabia edifica la casa. Si una mujer que tiene su marido inconverso, pues tiene que estar en la oración de rodillas, confiando en Dios, que ese hombre va a venir a los pies de Cristo. Cuando el tiempo de Dios, el kairos de Dios es perfecto. Nosotros algunas veces, perdón, queremos adelantar el tiempo de Dios y lo que hacemos es atrasarlo. Nosotros tenemos, si usted ore con fe y deje que Dios obre, no se adelante al frente del Señor, deje que el tiempo de Él llegue. Ella tuvo 5 años orando por mí y llegó el momento donde ella me invitó a la iglesia a una actividad y ahí mismo yo caí de rodillas en 1997. Pero ella me dio ejemplo. Ella me hablaba de Cristo, esto es así, y yo no quería saber nada, pero la escuchaba. Y dice la palabra que la fe viene por el oír. Quiero oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa palabra, esa semilla ella la sembró. El Espíritu Santo pues la fue germinando hasta que dio fruto. Amén. Amén. Alfredo. El apóstol Pablo es claro para ese tipo de casos, no sé si te lo va a tocar o no, que dice que una persona, si quieres lo leo en 1 Corintios. No, yo lo voy a leer al final. ¿Lo va a leer? No, pues es claro, dice que uno debe quedarse ahí. Y esa persona es santificada a través de uno, el que cree. Con eso vamos a terminar. Richard. Yo creo que el ser humano desde el principio ha venido cometiendo muchos errores y sigue cometiendo errores, pero el Señor es misericordioso y sabe que en ese error, pues yo sé que la persona, siempre y cuando no se aparte del Señor y empiece a orar como hizo la esposa de él y como hizo la mía, que tuvo como 10 años, no desmayes, porque el Señor va a estar ahí. Yo creo que en cada error que uno comete, si ya cometió ese error, el Señor va a trabajar en eso porque Él es misericordioso. Y dice la palabra también que en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. En ese error se va a perfeccionar el poder de Dios siempre y cuando tú no desmayes, no desfallezcas y no tires la toalla. Una de las cosas que uno debe pensar también es que ya cuando uno está en esa posición, yo ahora como cristiano lo pienso también, y se lo he dicho a mi esposa, si tú me pones a escoger entre Cristo y tú, yo escojo a Cristo. Amén. O sea, no me pongas en esa posición. Si tú me pones a escoger entre Cristo y tú, yo escojo a Cristo. Amén. Y después que no tires esa toalla, el Señor va a obrar y va a transformar pues, la otra persona. Amén. Otra gente dice, bueno, yo lo quiero. Ya esa está en la olla, ¿verdad? Ahí no hay mucho que hacer. Y también me han dicho, hay parejas que se han convertido, porque la mía no, ¿verdad? Yo espero que yo lo pueda evangelizar. También dice que en la iglesia no hay nadie que le guste. Y hay parejas que se ha apartado uno o el otro, se ha ido al mundo, pero todavía tienen que seguir juntos porque son matrimonio. Entonces están haciendo el yugo desigual después de que aquel conoció a Cristo. También cuando Cristo, como la hermana aquí, el Señor la salvó y el marido no la salvó. Pues entonces, es una pregunta que tengo en la mente. Yo llevo muchos años orando por mi esposo y hago como la esposa del hermano que le hablo, le digo todas las cosas buenas, no las malas que pasan en la iglesia, todas las cosas buenas. Hay que hablarle de Cristo, nada más que de Cristo. Y las cosas que pasan aquí, sobre los testimonios y todas esas cosas.
y todavía hace muchos años y no le da su corazón a Cristo, pero yo no Hay sé. que seguir orando. ¿Ah? Hay que seguir orando. Fíjate qué cosa interesante. Yo estoy haciendo un libro que me regalaron devocional todas las mañanas y el tema de ayer era que uno no debe de claudicar en su fe al punto de uno decir, y no te estoy corrigiendo, estoy diciendo lo que decía el libro, que por ejemplo uno no debe de decir como que no lo ha salvado, porque el Señor en la palabra dice que mujer sabia edifica su hogar y ella y los suyos van a ser salvos. Tú tienes que creer eso, o sea, porque los que salieron de Egipto tenían una promesa de que iban a llegar a la tierra prometida y se murieron casi todos y ninguno llegó, pero Moisés murió sabiendo que esa promesa era verdad y que iba a pasar. Así tenemos que ser nosotros, aunque nosotros no lo veamos pasar. Porque eso no quiere decir que Dios no lo quiera, ni estoy estableciendo tiempos de vida ni nada, pero eso no quiere decir que si tú partes con el Señor, Él conoce al Señor tan pronto tú te vas y es salvo. O sea, el Señor tiene diferentes maneras de traer a las personas para atrás. Mi mamá murió, entonces mi padrastro fue y ahora sirve al Señor. Pero mientras ella estaba viva no lo hizo. Y aunque uno piense que el corazón está duro y que allá hay semilla y el Señor, eso está escrito, o sea, el Señor a su tiempo eso va a germinar y va a hacer lo que el Señor quiere que sea. Amén. Hay que esperar el tiempo de Dios. ¿Cuáles son los problemas más comunes que confrontan los matrimonios en yugo desigual? Vamos aquí, las parejas aquí que están en yugo desigual, que han pasado por esa experiencia. Un problema común, dame un problema común. Porque él se va a su party. Él se va de juego. ¿Te vas para la iglesia? Ahí hay yugo desigual, ¿verdad? Él se va a su camino y tú te vas por el tuyo. La mitad de... O sea, son la manera, ¿cuán difícil es compartir cuando hay dos puntos de vista diferentes en la práctica diaria, en la vida diaria? A mí me pasó, pastora, yo también era católica, igual que mi esposo, pero no conocí al Señor cuando yo me casé con él, pero yo aún así acepté al Señor y yo no dejaba los caminos y hasta el día de hoy no los he dejado, pero un día tenía yo como 6 meses y él me dijo, quiero que me dé permiso porque me quiero ir al mundo. Le dije, ¿cómo que al mundo? Y yo, ¿dónde estoy? Yo le contesté así, Dios dijo, no, es que yo no te puedo seguir tu paso. Digo, ¿y cuál paso yo llevo? Tú te la pasas 24 por 24 en la iglesia. Y como era pentecostal, allí sí íbamos mucho a la iglesia. Entonces yo le dije, ¿qué quieres que te diga? Yo, si me pones a escoger, yo voy a seguir en la iglesia. Lo que tú pienses. Yo hablé con el pastor y él me dijo, no lo detenga, simplemente dígale que Dios te bendiga. Y sí, yo fue lo que hice. Él duró 6 meses, pero el pastor, yo le doy gracias a Dios por el matrimonio que al pastor y la pastora, porque ellos me decían, ahora tu trabajo va a ser orar sin cesar, día y noche. Y sí, fueron 6 meses muy difíciles, pero al final del día, él regresó y nunca más se volvió a meter con Dios. Ni a mí, con el respeto de que, ¿cómo voy a creer que tú sigas a alguien que no conoces? Él así me decía a mí, como a Dios no lo conoces y tú cómo estás siguiéndolo a él. Digo, porque él me conoce a mí y él me rescató a mí. Entonces, ¿cómo no lo voy a conocer si yo lo siento acá distante en mi vida? Y ahora él no viene a la iglesia porque él me dice,
no sé si puede, es que ustedes hacen muchas cosas en la iglesia. Yo nomás le digo, bueno. Él todavía no tiene un encuentro, ¿verdad? Eso es todo. Sí, yo nomás le digo, si nomás puedes ir el domingo. Y agarra y me dice, un día. Ah, pues por lo menos te dice un día. Sí, pero él no se pierde de que, como yo vengo a los estudios, él me dice, a ver, ¿me puedes explicar qué dijo? Por eso saco fotos y le tengo que explicar. Ah, bueno. Esa es mi tarea, pues. Y ahora le puedo decir que él predica en el trabajo, él hace de todo. Y él cuando está hablando por teléfono y se despide, que Dios te bendiga. Le digo, mira, pues Ok. ¿Tú nos cuentas un poquito? Lo mío es largo. No, comenzando en lo que se dijo ahorita sobre los jóvenes. Yo tenía 15 años cuando conocí a mi esposo y me dejaron ser novia de él porque era un muchacho bueno. Y también mis papás no iban a la iglesia. Bueno, mami fue cristiana, ella no sé por qué, ella se salió, no volvió a ir, pero entonces nosotros, Iván y yo, teníamos que ir obligados. Entonces, pues, íbamos obligados, yo iba obligada y Evelyn. Y Iván iba sonado a la iglesia, porque Iván, ustedes saben cómo es él, siempre decía, porque yo tengo que ir y ustedes no van, ¡juácata! Ahí le sometían y él iba sonado a la iglesia. Íbamos con mi abuela. Sí, pero ese es otro tema. Entonces pues me dejaron ser novia de él, pues porque era un muchacho bueno y él es un muchacho bueno. Entonces pues nosotros nos casamos. Cuando nos casamos yo dije, yo vi la luz, ya no tenía que ir obligada a la iglesia y dejé de ir a la iglesia. Volví a ir como al año y algo cuando nació mi bebé, que yo lo quise presentar. Y después pasaron muchos años y entonces yo iba a la iglesia católica de vez en cuando y me pasaba lo mismo. Por la mañana, cuando comencé a ir a mi iglesia, por la mañana íbamos a la iglesia católica y después íbamos a mi iglesia. Y entonces empezó el confrontamiento con los hijos. Ese es otro problema. Otro problema. Y hasta el sol de hoy, ese es uno de mis problemas. Él les dice que eso está mal, que ellos tienen que ir a la iglesia católica, que es la que es, pero él nunca se ha metido en lo que es de yo venir a la iglesia. Al contrario, él me ayuda, pero yo creo que el fundamento principal es la juventud, porque en la iglesia esto era un tema que como que no se hablaba, y pues para mí pues yo estoy bien, y después me casé y yo estoy bien. Nunca nadie se sentó conmigo a decirme, mira, lo estás haciendo mal, o nunca hubo un tema en la iglesia que hablaran de lo que era en sí. Uno oía el yugo desigual, ¿qué rayos es eso? Pero uno como joven, uno no ni busca. Pero como usted dice, uno no está metido completamente en la iglesia, en la fe, en lo que es tener una relación con Dios. Y estas son las consecuencias, porque nosotros llegamos a un punto en que yo peleaba con mi esposo, peleábamos sobre la Biblia, lo que yo creo y lo que él creía, y eso era una guerra, era una guerra, al punto de que un día yo, como que el cerebrito se me abrió y me dijo, no estoy siendo la mujer sabia que dice la Biblia. Y ahí yo dije, ok, hasta aquí llegué. Yo dejé de hablarle, yo lo escuchaba, y él yo creo que se dio cuenta de que ya yo no estaba peleando. Entonces, pero nosotros nos hincábamos los dos juntos a orar, ¿sabe? Que en esa parte de mi matrimonio seguíamos unidos, seguíamos orando, poníamos cosas, orábamos el uno por el otro. Él siempre me dice, Dios te bendiga, ¿sabe? Esas cosas siempre han estado. Lo único pues que él es católico y yo no. Pero él es un católico que estudia la palabra. Mi esposo se sabe la Biblia al derecho y al revés. Él siempre está estudiando, él siempre está leyendo, él no ve televisión. Él tiene una de libros, él siempre está leyendo.
cuando yo decidí, calladita me veo más bonita, él se dio cuenta. Pero yo le dije, no, yo no voy a pelear más contigo, yo sigo creyendo en lo que yo creo, yo solo voy a orar por ti. Y hasta el sol de hoy, esa ha sido mi petición por muchos años. Y yo sé, estoy como decía él, que uno tiene que seguir, uno tiene que dar rodillas y tener fe. ¿Okay? Porque yo sé que algún día yo lo voy a ver entrar por ahí. Amén. Y yo siempre le digo a Dios, él sería uno de los mejores maestros que hubiera aquí en la iglesia, porque es que él sabe tanto. Pero ese fue mi error. Y yo pagué las consecuencias, pero mis hijos están todavía, porque él les dice, no, tú tienes que venir acá. Por ejemplo, cuando Eric se fue a bautizar, eso fue una guerra increíblemente increíble en mi casa, porque él no quería que Eric se bautizara. Y me acuerdo que esa vez Eric no se bautizó, pero entonces esperó a la próxima y dijo, yo me voy a bautizar. Y él se bautizó. Pero cuando mi otro hijo se fue a bautizar, él fue al bautismo. Él apareció y lo abrazó y lo besó. ¿Ves que eso son cosas pequeñas? Son cosas que solamente Dios hace. Él aprendió. Yo tengo 2 hijos cristianos y tengo un hijo católico y tengo un hijo que está en el aire, que hay que orar por él. Esa no es Eric. No, Eric. Hermano, usted que sí, vamos. Hay una historia bien interesante en la Biblia que prácticamente corrobora todo lo que los hermanos han dicho y me dejó chocado. El profeta Oseas, la esposa se le va con 3 hombres, se vuelve esclava. Oseas 3:2 dice que él tuvo que pagar un homer y una cebada para comprarla. En otras palabras, Dios estaba utilizando a este profeta para poder demostrarle al pueblo cuán fiel es Dios con las personas. Y es el verso que usted, la ficha del tranque, que la tiene usted en las manos, que es 1 Corintios capítulo 7, que es cuando a través de nuestras acciones nosotros buscamos que esa persona, porque ya lo hecho está, gracias a Dios yo me casé con una mujer que tiene la misma fe que yo, ¿verdad que sí? No la tuve que convertir. Pero las personas que no tienen la misma fe, yo creo que ha sido el pensamiento durante todo el estudio bíblico, que qué hacemos con aquellas personas que no tienen la misma fe, como decía mi hermano Efraín, que no nacen con la misma fe. Y yo creo que la posición de nosotros como creyentes que conocemos a Jesucristo, si tenemos un cónyuge que no tiene la misma fe, vamos a dar testimonio, vamos a orar, vamos a dar fe del Cristo que cambia, y en el proceso Dios se le revelará. A veces nosotros queremos que las personas vengan a Cristo como nosotros pensamos, pero Dios trabaja como Él quiere, como Él desea. Amén. Ok, las personas que pertenecen a religiones diferentes estarán en yugo desigual. La Biblia no dice cuál es la religión verdadera, ¿verdad? Pero nos dice que el único camino a Dios es Jesucristo, ¿verdad? El único modo de ser salvos es confesando, reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador y creyendo en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Cuando recibimos a Jesús, inmediatamente somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Si no tenemos eso, ¿estaremos en yugo desigual? ¿Verdad? Estamos en yugo desigual, ¿verdad? Aún yo sé que, ¿cómo se llama? Iván es un hombre católico, pero es un católico práctico, ¿verdad? Y él tiene sus creencias. Yo no sé, ¿verdad? Si él ha confesado a Jesús, pero él se ve que él es bien aplicado. Y él ama a Jesús sobre todas las cosas. Él tiene, dice como él vive dijo su, Richard, lo que quiero decir es, si yo tengo que escoger, yo voy a escoger a Dios. Él vive su fe, es lo que queremos decir. Nosotros no somos quien para juzgar esas cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede cuando uno de los dos se convierte cuando ya está casado? ¿Verdad? Cuando ya está casado, que era lo que estaba hablándonos el hermano, ¿verdad? 1 Corintios 7:14 dice, porque el marido no creyente es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
Y luego dice, si nos vamos un poquito más atrás, ¿verdad? Esa era primera de Corintios 7:14, pero si nos vamos al capítulo 12, al versículo 12, vemos el trasfondo. Dice, a los demás les digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella está dispuesta a vivir con él, no debe divorciarse de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a vivir con ella no debe divorciarse de él. Porque el esposo incrédulo ha sido santificado por su esposa y la esposa incrédula ha sido santificado por su esposo creyente. De otra manera, sus hijos serían impuros, pero como son santos. De manera que mientras las cosas estén bien y ¿verdad? Nos podamos llevar bien, lo que tenemos que hacer es que orar, tomarlo como que vamos a trabajar para que esta persona sea salva. Pablo nos está diciendo, no está diciendo que el cónyuge y los hijos, ¿verdad? Incrédulos de una persona que hayan alcanzado la salvación eterna, simplemente que no está diciendo que son salvos por el hecho de estar casados o ser hijos de un cristiano o una cristiana. Todos nosotros sabemos cómo nosotros somos salvos, ¿verdad? La fe salvadora no se puede pedir prestada, ni se puede heredar, ni tampoco se puede transferir como parte del testamento. Nosotros sabemos cómo nosotros alcanzamos salvación. Pero Pablo dice que el cónyuge y los hijos son santificados. Y lo que nosotros tenemos que hacer es lo que han dicho todos ustedes, ¿verdad? Dar testimonio, orar. Y las circunstancias nosotros no las podemos controlar. Pero lo importante es que nosotros no caigamos al otro lado, sino que tratemos de ¿qué? De traerlo a Cristo o de traerla a Cristo. No que lo hagamos a la inversa. Porque hay gente que no son fuertes espiritualmente, ¿verdad? No tienen madurez y no saben cómo manejarlo. Pero si estamos anclados en Cristo, nosotros podemos hacer ese puente de aquí hacia allá. El problema es cuando no sabemos cómo hacerlo porque no tenemos la madurez necesaria para poder llevarlo a cabo. Y claro, lo ideal es que busquemos un cónyuge que conozca a Cristo y así nos evitamos el problema, ¿verdad? La excusa de que otros se han convertido es cierto, ¿verdad? Pero se van a convertir si usted sabe darle testimonio. ¿Quién fue que él habló de que la esposa le dio testimonio, ¿verdad? Hay gente, y Marisol, hay gente que se va, sencillamente cae al otro lado de la moneda, ¿verdad? Se van hacia el lado opuesto. Si usted no se siente firme como para poder dar testimonio y orar por esa persona y traerlo a Cristo, no debe darle el paso, ¿verdad? Porque nos estamos corriendo un riesgo. Así es que, ¿podría alguien decir que Cristo es el centro de una relación como esta? ¿Qué usted cree? Sí. De una relación desigual. ¿Ah? No. Desigual. Aquí, esta está más bajita que esta. Hay yugo desigual. Hay yugo desigual. Así es que, ¿alguien que quiera añadir algo más? Son las 8:25, terminamos a tiempo. Pero yo pienso que nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos 3 hijas, estamos orando para que Dios, primero que nada, para que Dios escoja, ilumine su mente para que ellas puedan escoger la persona correcta. Amén. Porque no solamente cristiano, sino un buen cristiano. Porque ya a veces en la misma iglesia, si no es un buen cristiano, ya da problemas. Imagínese uno que no es cristiano. Entonces yo creo que nosotros tenemos que orarle a Dios para que en realidad lo hagan de acuerdo a la palabra. Amén. Y como usted estaba diciendo al principio, que ya para muchas personas eso no es nada. Bueno, él es bueno, tiene una profesión y tiene unos buenos cargos, tiene esto, pero en realidad a Dios no le interesa nada de eso si no lo tienen a Él. Amén. Lo más importante es tener a Jesucristo. Amén. Yo creo. Y tenemos que orar por nuestros jóvenes, por los que tienen nietos. Porque yo creo que este tema es bien serio. Es bien serio. Lo es. Lo es. Bien, hermano, gracias por su aportación, ¿verdad?
esto es como una tertulia. Aprendemos la palabra, pero lo importante es que nosotros podamos compartir la experiencia en base a la palabra y aprender unos de otros. No es un estudio bíblico verso por verso, sino estamos discutiendo un tema. Y yo creo que aprendemos todos, ¿verdad? Si compartimos nuestras experiencias y nuestro conocimiento. Bien, vamos a recoger las ofrendas y en lo que recogemos las ofrendas vamos a cantar un corito. Vamos a orar por las ofrendas. Oramos. Señor, te damos gracias, Dios, Padre, por este día, por esta tarde, Señor, que nos ha reunido a tu pueblo, Padre. Aprender más de ti, Señor, y escuchar de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para entender y hacer las cosas, Señor, conforme a tu misericordia, Padre. En este momento, Padre, que vamos a recoger tus ofrendas, Señor, te pido que las bendigas grandemente, Padre. Todo eso te lo pido en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Te alabaré.